Bueno, vamos a hoy dedicar la clase a algunos aspectos importantes de la historia de las ideas del tiempo en física en el siglo XIX relacionados con eh, cuestiones termodinámicas y cuestiones relacionadas con la dirección del tiempo, por qué el futuro es diferente al pasado, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a empezar citando un texto de uno de los más importantes protagonistas de esta historia de la flecha del tiempo, que es Ludwig Boltzmann, y luego vamos a empezar con la historia. Es como esas películas que empiezan con una escena que tiene que ver con el final y después empiezan, bueno. Entonces vamos a compartir esto y luego más adelante la vamos a volver a compartir. Esta cita de este filósofo, de este físico, yo voy a decir filósofo, pero en algún sentido, en algún sentido muchos físicos son filósofos, o al menos filósofos naturales, ¿no? Este físico austríaco, Ludwig Boltzmann, que nació en 1844 en Viena y murió prematuramente en Italia en 1906. Una de sus contribuciones es el famoso teorema H, del cual mucho le vamos a hablar, teorema H de Boltzmann. Y uno de los más importantes contribuyentes se lo llama la mecánica estadística, o sea, tratar de entender microscópicamente buena parte del comportamiento macroscópico de los sistemas físicos, ¿no? Él escribió lo siguiente. Uno tiene la opción de dos tipos de escenario. Uno puede suponer que el universo entero se encuentra al presente en un estado muy improbable. Los voy a poner un poquito en contexto de esta frase. Hay una cosa que ustedes, como mínimo, habrán escuchado hablar, que es el segundo principio de la termodinámica, que dice que la entropía de un sistema cerrado permanece constante o aumenta, pero nunca disminuye. Un sistema cerrado significa un sistema que no intercambie energía con el medio ambiente de ese sistema, ¿no? Con su medio ambiente. En particular, si el universo, por definición, es todo lo que hay, es un sistema cerrado. Por definición de universo, el universo es un sistema cerrado, no tiene entorno. Entonces, la entropía total del universo también debería aumentar. Los argumentos para esta ley, que es una ley empírica, ¿no? Los argumentos se han basado en el hecho de que un sistema físico tiende a desordenarse porque los sistemas macroscópicos desordenados son más probables que los ordenados. ¿Y por qué es esto? Porque el número de sistemas microscópicos compatibles con un sistema macroscópico ordenado son muchos menos que el número de estados microscópicos compatibles con un estado macroscópico desordenado. Voy a dar un ejemplo para que entiendan de qué estoy hablando. Si yo tengo un mazo de cartas, por ejemplo, de truco o de chinchón, y lo tengo ordenado, los estados, el estado microscópico sería el orden en que, en que están puestas las 40, 48 o 50 cartas en el mazo, ¿no? El orden, ¿no? Eso es el estado microscópico. El macroscópico es decir, bueno, a ver, ¿cómo está este mazo? ¿Está ordenado o desordenado? Si está ordenado por palo o y luego por número de menor a mayor, o cómo está ordenado. Eso sería las características macroscópicas. Las microscópicas, es decir, la primera carta es un 1 de copa, la segunda es un 5 de oro, la tercera, ¿no?, es el rey de bastos, la cuarta, eso sería el estado microscópico, o sea, decir carta por carta cómo está, ¿no? Ahora, ¿cuántas formas? Si me dicen que
yo tengo un mazo de cartas ordenado, hay un conjunto no muy grande de estados microscópicos en los cuales puede estar ordenado ese mazo de cartas. Como les dije, puede estar ordenado por tipo de palo, primero los bastos, después los oros, después las copas, o al revés, o no sé, o sea, ¿no? Pero el número de estados microscópicos ordenados es una cierta cantidad, que uno puede, exagerando un poco, decir, bueno, son unas pocas decenas de posibles formas de ordenar un mazo de cartas. Ahora, ¿cuántos estados microscópicos hay compatibles con el concepto de mazo de naipes desordenado? Muchos más. Hay miles y miles y decenas de miles, porque el desordenado es cualquier cosa que no esté ordenada. Entonces, como les dije, ¿no? Por ejemplo, 1 de oro, 5 de copa, 10 de basto, 3 de oro, 7 de espada, ¿no? O sea, la cantidad de formas que yo tengo para disponer un mazo de naipes desordenado es mucho mayor. Es prácticamente casi, digamos, son el resto. Imagínense cuántas formas hay de ordenar un mazo de naipes. Bueno, la primera carta, puedo elegir, supongamos que fueran 50 naipes. La carta 1, yo tengo 50 posibilidades de elegir la carta número 1. La carta número 2, una vez que elegí la número 1, la número 2, 49 formas distintas. Son las 49 que me quedaron sin usar. La carta número 3 y 48 formas distintas. Una vez que elegí las cartas 1 y 2. O sea, ya de por sí el número de formas que uno tiene de ordenar un mazo de naipes es del orden de lo que se llama 50 factorial. El factorial en matemática denota el producto de todos los números menores o iguales a ese número. O sea, por ejemplo, 4 factoriales, 4 por 3 por 2, 2 por 1, no importa porque algo por 1 es igual a ese algo, ¿no? 10 factoriales, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5, ¿no? Así hasta 2. Imagínense 50 factorial. Me da un número que equivale a trillones y trillones de posibilidades. Hagan la cuenta y les da un número gigantesco. O sea, es un número que tiene probablemente más de 50 ceros. O sea, son cuatrillones de quintillones de posibilidades. El número de formas de ordenar un mazo de naipes es poca. ¿Cuántas pueden ser? Por palo, de menor a mayor, de mayor a menor, qué sé yo, ¿cuántas pueden ser? 100 formas distintas de tener un mazo de naipes ordenado. 100 formas distintas versus cuatrillones de formas de tenerlo desordenado. Entonces, la interpretación que se le suele dar a la segunda ley de la termodinámica es que los sistemas macroscópicos tienden a evolucionar a estados macroscópicos más probables. Y como a priori todo estado microscópico uno no tiene por qué pensar que es más probable que otro, entonces si cada estado microscópico tiene la misma probabilidad de estar el sistema, a nivel macroscópico es más probable que esté en un estado compatible con un mayor número de estados microscópicos. O sea, el ejemplo con el mazo de naipes es que si yo tiro las cartas del mazo al aire y caen, y yo las junto, digamos, sin tener cuidado cómo las junto, lo más probable es que cuando las apile, lo que tenga sea un estado desordenado. Es mucho más probable a que sea un estado perfectamente ordenado. ¿Por qué? Porque hay mucha mayor cantidad de estados desordenados que estados ordenados. Por eso, nada más. Es como cuando tiro un dado, la probabilidad de que salga el número 6 es un sexto, si el dado no está cargado, ¿no? Porque, bueno, es básicamente el número de casos posibles dividido el número, pero el, el- el caso que yo estoy esperando que salga dividido el número total de casos posibles. En este caso son 6, porque el dado tiene 6 caras. La probabilidad de que salga el número 6 o el número 3 o cualquiera de los 6 números es igual a un sexto, ¿no? Em, entonces, la interpretación microscópica de la segunda ley es que los sistemas tienden a, estar en el estado más desordenado.
Y la interpretación que le dio Boltzmann a la entropía es como una función que ya la entropía se conocía de antes, a nivel experimental, cómo definir sus cambios y demás. Es como una función del número de estados microscópicos compatible con el estado macroscópico dado. ¿Eh? Entonces, por eso la entropía tiende a aumentar. Ahora bien, uno de los grandes interrogantes que se planteó en el siglo XIX es ¿por qué el universo no está ya en un estado completamente desordenado? O sea, porque el hecho de que la entropía aumente se debe a que el universo y muchas de sus partes, como nosotros, o un mazo de naipes desordenado, o lo que sea, no están en el sistema más desordenado. Por suerte, ¿no? Si no, no podríamos existir nosotros. Eh, entonces la pregunta es, ¿por qué el universo ya no está ya en su estado de máximo desorden? Uno puede entender que un sistema ordenado, el cual evoluciona simplemente sometido a las leyes de la naturaleza, sin un agente ordenador, uno puede llegar a entender, quizá, que ese sistema tiende a estar más desordenado. Pero la pregunta es, ¿por qué ese sistema ya viene de antes bastante ordenado? Bueno, ese era y sigue siendo un gran enigma. O sea, se los digo, este enigma no es que se resolvió, sigue estando. Bueno, en relación a ese enigma, Boltzmann escribió este texto. Dice, uno tiene la opción de dos tipos de escenarios. Uno puede suponer que el universo entero se encuentra al presente en un estado muy improbable. Sin embargo, uno puede suponer que los eones durante los cuales este estado improbable dura y la distancia desde aquí hasta Sirio son minúsculas comparadas con la edad y el tamaño del universo. Debe haber entonces en el universo, el cual está en equilibrio térmico como un todo y por ende muerto, aquí y allá regiones relativamente pequeñas del tamaño de nuestra galaxia, los que llamamos mundos, los que durante el tiempo relativamente corto de eones se desvían significativamente del equilibrio. Esta propuesta de Boltzmann, que ahora la vamos a explicar un poco, ¿no? Es extremadamente atrevida, muy atrevida, y ahora van a ver por qué. Eh, supongamos que el universo ya está en el estado de mayor desorden, ¿no? En realidad, las leyes de la física no prohíben que el universo ocasionalmente pase de un estado desordenado a uno ordenado o a uno menos desordenado. O sea, las leyes de la física no lo prohíben. Nada más que es mucho menos probable que ocurra eso, pero no es que sea imposible. De hecho, las leyes de la física, casi todas son invariantes frente a inversión temporal. ¿Eso qué significa en la práctica? Que si un proceso es permitido por la ley de la física, el proceso inverso también lo es. O sea, inverso significa básicamente ese proceso como lo veríamos pasando la película al revés, ¿no? Lo que pasa es que es menos probable, pero no imposible. Ahora, digamos, si uno no quiere recurrir, o sea, si uno piensa que no hay forma de explicar que el universo haya surgido de un estado ordenado, la única alternativa es aceptar que el universo está en un estado completamente desordenado, pero que ocasionalmente ciertas regiones del universo se ordenan, compatibles con las leyes de la física, ¿eh?
Lo que pasa es que cuando uno se pone a calcular la probabilidad de que ocurra eso, son probabilidades absurdamente pequeñas. O sea, la probabilidad de que, como acá dice Boltzmann, una región, por ejemplo, del tamaño de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se ordena espontáneamente, es absurdamente pequeña. Ya de por sí, la probabilidad de que un litro de un gas que está desordenado, o supongamos, vamos a ser más concretos, un litro en el cual hay una mezcla de dos gases que no interactúan entre sí, que están comparten ese litro, ¿no? La probabilidad de que esos gases espontáneamente se ordenen en el sentido de que, por ejemplo, uno de esos gases ocupe la mitad derecha de ese recipiente y el otro la mitad izquierda, es absurdamente pequeña. O sea, cuando uno se da cuenta, involucra una probabilidad que involucra trillones de ceros. O sea, la probabilidad de que eso ocurra es una en, y el número que pone ahí abajo, una en, es un número que involucra trillones y trillones de ceros. O sea, de ceros. No digo que sea un trillón, porque un trillón, ¿no? Porque un trillón tiene 18 ceros. Sino que el número que está ahí tiene trillones de ceros. ¿Mm? O sea que es una probabilidad inconcebiblemente pequeña. Sin embargo, lo que dice Boltzmann es que quizá el universo entero sea tan grande, de hecho, algunos, como yo les comenté, se han atrevido a decir que quizá el universo sea infinito. E infinito es algo muy grande. O sea, cuando uno, como hemos comentado más de una vez, ¿no? Cuando uno se toma en serio el concepto de infinito, eh, realmente produce vértigo. Entonces, infinito es un número mayor que justamente un número que tenga un trillón de ceros. Porque un número con un trillón de ceros, supongamos que me dicen que el universo tiene un 1 seguido de un trillón de ceros kilómetros. Bueno, eso es absolutamente inimaginable. Sin embargo, infinito es más que eso, ¿no? Entonces, acá lo que dice Boltzmann es, quizá el universo sea tan, pero tan grande, que aún esas fluctuaciones tan absurdamente improbables tengan lugar ocasionalmente. Y como para, digamos, y aquí agrego yo, porque otros lo han agregado, como para que nosotros, seres conscientes, podamos existir, necesitamos haber nacido en un lugar donde la región en la que vivimos tiene margen para que su desorden aumente, entonces hay un efecto de selección observacional. Nosotros vivimos en una región y en unas circunstancias enormemente improbables, porque en circunstancias más probables no hay observadores posibles, no existen. ¿Mm? Bueno, y Boltzmann continúa. Entre otros mundos, el estado de probabilidad, que él lo llamaba función H, que yo les digo, la función H es básicamente es menos la entropía del sistema físico. Crece tan a menudo como decrece. O sea, a veces crece, a veces decrece. Este punto de vista me parece el único modo en que uno puede entender la validez del segundo principio. Se refiere al segundo principio de la termodinámica. Y la muerte térmica de cada mundo individual sin invocar un cambio unidireccional del universo entero desde un estado inicial definido hasta un estado final. O sea, esta idea, yo no digo que Boltzmann la adhiriera a esta idea permanentemente, pero bueno, fue una idea que se le pasó por la cabeza. Esta idea es la idea de un universo eterno, tanto hacia el futuro como hacia el pasado, enormemente grande, quizá infinito, en el cual ocasionalmente hay regiones en donde la entropía disminuye. Y ahí entonces nacen planetas, vida, seres humanos, civilizaciones, etc. ¿No? Esta idea es opuesta a la moderna idea del Big Bang, donde el universo nació hace un número finito de años, de hecho muy
un número que involucra una cantidad bastante finita, 13.800 millones de años. En un universo con una vida tan corta, entre comillas, no hay tiempo para que se produzcan estas fluctuaciones de las que habla Boltzmann. Yo para eso necesito un universo tremendamente grande, que eso no lo sabemos si es así o no, pero sobre todo un universo tremendamente viejo, mucho más viejo de lo que nos indica la evidencia. Salvo que lo que llamamos Big Bang justamente haya sido una fluctuación de una región del universo dentro de un universo infinitamente más grande, que eso podría ser. De todas maneras, cuando escribió esto Boltzmann, era hacia fines del siglo XIX, todavía no se sabía que el universo está en expansión y tampoco todavía se sabía que el universo es mucho más grande que nuestra galaxia. Hasta 1920, más o menos, la idea que tenían todos los científicos, astrónomos, todos, era que el universo es nuestra isla de estrellas, o sea, la Vía Láctea, y que más allá de eso se va terminando. ¿Por qué tenían esa idea? Y porque los telescopios no mostraban otra cosa. Así que en este contexto es que Boltzmann propone esta idea, muy atrevida. Y otro de los filósofos, este sí, físico-filósofo, Ernst Mach, de los cuales vamos a hablar un poquito más en detalle en un ratito, es Ernst Mach, filósofo de origen checo. Luego vivió buena parte de su vida entre Austria y Alemania. Que lo vamos a tratar en esta, digamos, historia o panorama de la física en relación al tiempo del siglo XIX, porque él va a ser el gran seguidor de la filosofía de Leibniz, relacionalista, de la cual hablamos las clases pasadas, ¿no? Leibniz, en ese sentido, el adversario de Newton. Bueno, Mach se va a alinear con la idea de las ideas de Leibniz. Entre otras cosas, va a estar en contra del tiempo absoluto de Newton. Y acá puse un par de citas de Mach. Una dice: está completamente más allá de nuestro poder el medir el cambio de las cosas mediante el tiempo. Muy por el contrario, el tiempo es una abstracción a la cual llegamos mediante el cambio de las cosas. La idea esta de que uno lo que tiene acceso es a registrar cambios. Un reloj, al fin y al cabo, es un sistema que cambia y cuyo cambio yo mido y registro. Como comentamos antes en otras clases, es un sistema periódico del cual yo cuento la cantidad de veces que recorrió esa trayectoria periódica, ¿no? Sea un péndulo o lo que sea. Pero entonces lo que, digamos, el tiempo es una abstracción a la cual llegamos mediante, aquí yo podría cambiar y decir, mediante el cambio de los relojes. O sea, el tiempo es una abstracción a la cual llegamos mediante el cambio de las agujas de los relojes. Podríamos parafrasear a Mach, ¿no? Y la otra frase dice: tenemos conocimiento solo de espacios y movimientos relativos de las cosas. El universo no está dado dos veces, con una Tierra en reposo y una Tierra en movimiento, sino solo una vez, con sus movimientos relativos como únicos determinables. O sea, lo mismo en relación al espacio, ¿no? No tiene sentido pensar en las alternativas de un universo en reposo y otro en movimiento, o una Tierra en reposo y otra Tierra en movimiento. Lo que tiene sentido es una Tierra en reposo o una Tierra en movimiento respecto de algún otro planeta o estrella. Y por eso acá esta frase de la transparencia quiere resumir un par de aspectos de Mach. Uno es el carácter relativista de su filosofía, a la manera de Leibniz, y otra, que uno
de las cosas por las cuales pasó a la posteridad es por el llamado principio de Mach, que dice que el universo en su totalidad determina el movimiento local inercial de los cuerpos. O sea, la noción de inercia, de aceleración, de velocidad constante, es una noción relativa al universo en su totalidad. Entonces, no tiene sentido el espacio absoluto newtoniano, ni el tiempo absoluto newtoniano. No existe el espacio absoluto, lo que existe son las cosas y las relaciones entre las cosas, y entonces un cuerpo se mueve con velocidad constante cuando su velocidad es constante respecto del resto de la materia del universo. O sea, como que la distribución de la materia en el universo determina cuándo un objeto se mueve inercialmente y cuándo no. Inercialmente es cuando se mueve, digamos, librado a cuando no sufre fuerzas externas. O sea, eh, el marco newtoniano, ausencia de fuerza, significa velocidad constante. Eso sería el movimiento. Pero de decir velocidad constante, decir movimiento inercial, tiene sentido si uno dice velocidad constante respecto de qué. Mach diría, y de las estrellas fijas, del grueso de las estrellas del firmamento. Hoy en día diríamos de la distribución de galaxias en el universo. Pero en la época de Mach, acuérdense, el universo era nuestra isla de estrellas. Muy bien. Y ahora entonces vamos a entrar en detalle en esta historia del siglo, de la física, la termodinámica en el siglo XIX. Y vamos a hablar del primer protagonista de esta historia que elegimos en comenzar con Sadi Carnot. Nicolas Leonard Sadi Carnot, un ingeniero francés que era hijo de un conocido en su momento político y matemático francés, Lazare Carnot. Había sido amigo de Robespierre, nada menos. Se lo conocía como el Gran Carnot, al padre, ¿no?, de Sadi. Y también una familia, digamos, de gente prominente, políticos. Sadi también va a tener una sobrina que va a llegar a ser presidente de la República Francesa. Pero bueno, Sadi Carnot muere prematuramente. Como verán, muere a los 36 años más o menos. Él era licenciado, se licenció en la Escuela Politécnica, la famosa Polytechnique en París. Y en 1824 publicó un artículo que no pasó muy apercibido, ¿no? No fue muy en ese momento notado por la comunidad científica europea, llamado Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia. En este artículo es el artículo seminal del segundo principio de la termodinámica. Como ustedes sabrán, ya para 1820 y pico la revolución industrial estaba en su apogeo. La invención de la máquina a vapor tenía ya algunas décadas de haber sido inventada. Entonces se trataba de ir mejorando la eficiencia de las máquinas, sobre todo a vapor, que iban surgiendo y se iban mejorando constantemente, ¿no? O sea, la gran revolución industrial del siglo XVIII y XIX. Por eso el título de este artículo. Pero este artículo, de título tan ingenieril y tecnológico, es considerado como el primer artículo en donde se bosqueja lo que va a ser el segundo principio de la termodinámica. Como les dije, el libro fue ignorado inicialmente. En realidad es un artículo, es un libro cortito, en realidad. Acá lo llamo libro, pero bueno, es como un opúsculo, digamos. Que
que más o menos en la década del 50, este librito fue rescatado por Emil Clapeyron, del cual vamos a hablar, otro de los padres de la termodinámica, ingeniero ferroviario, además. Y posteriormente, una vez que Clapeyron lo rescató, fue conocido ya en Alemania por Rudolf Clausius, del cual vamos a hablar, y por William Thomson, que luego pasó a ser llamado Lord Kelvin, del cual vamos a hablar mucho después. Bueno, ¿en qué consiste este texto de Carnot? Bueno, resulta que hoy diríamos, no Carnot, pero que el segundo principio de la termodinámica está muy relacionado con el rendimiento máximo el cual puede tener una máquina térmica. Una máquina térmica trabaja a dos temperaturas. Eso vale básicamente para cualquier máquina térmica, porque justamente lo que necesita una máquina térmica es que haya calor que se transfiera de una fuente caliente a una fría. Entonces, el gran desafío para un ingeniero o inventor es desarrollar una máquina que saque el mayor provecho posible de ese calor que pasa, que fluye de la fuente caliente a la fuente fría. Lo que descubrió Carnot es que hay un límite a la eficiencia. O sea, la eficiencia, como se imaginarán, básicamente se define como la cantidad de energía que yo puedo utilizar en mi provecho, dividido la cantidad total de energía que tengo disponible. Eso nunca llega al 100%. O sea, yo nunca puedo aprovechar el 100% del calor que fluye de mi fuente caliente a la fuente fría. Nunca. Ese nunca tiene que ver con el segundo principio de la termodinámica. Tiene que ver. Pero además de ese nunca, lo que descubrió Carnot es que el límite de ese rendimiento está dado por la diferencia de temperaturas. Independientemente de la naturaleza de la máquina, de qué sustancia sea la que está caliente, la que está fría, qué sustancia sea la que hace uso de ese calor para moverse, para expandirse, para contraerse. Ese límite teórico es independiente de la naturaleza de la máquina. Eso fue el gran descubrimiento de Sadi Carnot. Volviendo entonces a la historia de Carnot, el entonces rey Luis XVIII lo envió a Inglaterra, que era, digamos, la cuna de la gran revolución industrial, ¿no?, para estudiar el rendimiento de las máquinas de vapor que se fabricaban en Inglaterra. Entonces lo que ahí empezó a hacer experimentos Carnot y a observar que el rendimiento tenía que ver, o sea, si quieren, el rendimiento aumentaba cuando aumentaba la temperatura de la fuente caliente. Y hizo tantas experiencias cuantitativas que descubrió una relación concreta entre en realidad va a ser entre la diferencia de las temperaturas de la fuente caliente y la fría y el rendimiento. Él describió en forma, digamos, ideal o teórica un conjunto importante de máquinas térmicas que funcionan hoy toda máquina térmica es una máquina cíclica, o sea, desde una máquina, desde un motor a combustión a una turbina termoeléctrica o hidroeléctrica, toda máquina que genera energía es cíclica. Ahora, ese ciclo es un ciclo dentro de la máquina. O sea, la máquina tiene que estar constantemente generando lo que se llama trabajo, que es lo que yo busco. Genéricamente se llama trabajo a el efecto que yo busco que me produzca la máquina. Trabajo puede ser
generar electricidad o levantar un peso desde una altura a otra, ¿no? O lo que sea, digamos. Pero cualquier cosa que requiera de energía, ¿no? Eso es un trabajo. En realidad, y que, digamos, que sea en mi provecho, en realidad justamente flujo de energía no equivale a trabajo. O sea, porque si yo pongo una taza de café caliente en contacto con una taza de café frío, a la cual a través de ese contacto puedan intercambiar calor, no voy a obtener trabajo. Va a fluir calor de la taza caliente a la fría, pero no voy a obtener trabajo alguno. No me sirve para nada ese calor que fluye de la taza caliente a la fría, más que para entibiar la taza fría, ¿no? Y, y enfriar la taza caliente, ¿no? Cuando hablamos de trabajo me refiero a cuestiones macroscópicas, como lo que les dije, ¿no? O sea, levantar algo, mover algo, etcétera. Bueno, él describió un ciclo termodinámico de una máquina que funcione con un gas que está dentro de un recipiente, ¿no? Este ciclo tiene 4 etapas. Imagínense, el ejemplo típico es un gas que está dentro de un pistón, ¿no? Un pistón cuya tapa puede subir y bajar, o sea que el pistón eh, puede cambiar su volumen, aumentarlo o disminuirlo, ¿no? Bueno, entonces las 4 etapas de este sistema, de este gas, son las siguientes. La primera, el gas que está a cierta temperatura y en contacto con la fuente caliente, se lo deja expandir en contacto con la fuente caliente. Como cuando un gas se expande, evidentemente la idea de esto es que uno aprovecha el movimiento de la tapa del pistón para realizar trabajo. Imagínense que esa tapa esté unida a una cadena, un sistema de engranajes que me mueve una rueda, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el gas cuando se expande ejerce trabajo. Por la ley de conservación de la energía, que les cuento de paso, aunque no es el tema, digamos, de este curso, pero digamos, fue descubierta por varias personas al mismo tiempo en la década de 1840. Fíjense, y esto que desarrolló Carnot fue desarrollado antes, de unos 10 años antes o 15 años antes, eh, cuando todavía no se tenía a ciencia cierta claro cómo era no se entendía si había algo llamado energía que se conservaba, ¿no? Esto comenté en el margen. Pero me refiero, si un gas ejerce trabajo, uno lo que espera es que se enfríe. ¿Mm? Y de hecho sabemos que cuando un gas se expande, se enfría. Ahora bien, lo cual todo cierra, ¿no? Entonces, se enfría significa que pierde energía, pierde calor, pero esa energía en parte se va a través de la energía que la tapa entrega levantando algo cuando se mueve la tapa. Ahora, si este gas está en contacto con una fuente caliente, que está a una temperatura constante, caliente, cuando el gas se expanda, no va a disminuir de temperatura, porque va a absorber calor de la fuente caliente. Entonces, básicamente, esto se llama expansión isotérmica, o sea, a temperatura constante. Entonces, el gas se expande manteniendo su temperatura, porque está en contacto con una fuente caliente. Entonces, absorbe una cantidad de calor, en esta etapa está a una temperatura T2 y absorbe una cantidad de calor que vamos a llamar Q2. Luego, se lo aísla de la fuente caliente, pero se permite que se expanda un poco más. O sea que sigue realizando trabajo, se expande un poco más, pero como está aislado, ahí sí se enfría un poco. Esto se llama expansión adiabática. Adiabática, en este caso, denota un proceso adiabático, es un proceso en el cual el sistema no intercambia calor con su medio ambiente. Entonces, en este caso, el gas realiza una expansión adiabática. Aquí se va a enfriar. Se va a enfriar a una temperatura T1, vamos a llamarla T1, que es menor que T2, ¿no? Muy bien, luego se pone el gas en contacto con una fuente fría,
que esté a la temperatura T1, o sea, a la temperatura a la cual llegó el gas luego de expandirse adiabáticamente. Se lo pone en contacto con la temperatura T1, se lo comprime. Si estuviera aislado el gas y yo lo comprimo, el gas se calienta. Es el proceso inverso al anterior. O sea, si yo comprimo un gas, lo caliento. O sea, le entrego, o sea, mi trabajo de comprimir el gas resulta en calentar el gas, ¿no? Ahora, si el gas está en contacto con la fuente esta fría, que estaba a la temperatura esta a la que llegó el gas, T1, el gas no se va a calentar, porque ni bien se calienta, le entrega ese calor de más a la fuente fría. O sea que entonces el gas, cuando yo lo comprimo adiabáticamente, perdón, no adiabáticamente, cuando lo comprimo, le entrega ese calor que recibe, esa energía que recibió, se la entrega en forma de calor a la fuente fría. A ese calor lo vamos a llamar Q1. Y finalmente, lo dejo que se comprima aislado. No, no es que lo dejo que se comprima. Lo vuelvo a aislar térmicamente y lo sigo comprimiendo, pero hasta que, como ahí sí está aislado, entonces no intercambia calor, si yo lo comprimo, levanta la temperatura, lo comprimo hasta que su temperatura vuelva a ser la original, la de la fuente caliente, T2, ¿no? Entonces, Sadi Carnot propuso este ciclo de forma tal, o sea, que la cantidad de, digamos, la cantidad de volumen que se expande y que se comprime en las distintas etapas sea tal que retorna al volumen inicial y a la temperatura inicial. Uno puede ajustar las cosas como para que retorne a la temperatura y volumen inicial. O sea que esto es un ciclo, ¿no? Que podría ser un ciclo de una máquina real. Hay máquinas reales que funcionan así. Hay otras que funcionan con otro tipo de ciclos. Pero bueno, lo importante es un ciclo, ¿no? Lo que tienen en común todos estos ciclos es que en algún momento hay calor intercambiado y trabajo. O sea, el sistema en algún momento recibe y en otro momento entrega calor. Y en un momento ejerce trabajo y en otro momento el entorno le ejerce trabajo al sistema, ¿no? Muy bien. Lo que demostró Sadi Carnot es que la eficiencia máxima ideal a la que puede llegar este gas, definida, y aquí, digamos, ¿cómo lo voy a definir en este ciclo de la eficiencia? Y con la cantidad de trabajo neto realizado. O sea, yo lo que espero es que en la etapa 2 el gas me entregue más trabajo del que yo tuve que entregarle en la etapa 4, de forma tal que el trabajo neto sea positivo. O sea, que la máquina me entregue trabajo, que me realice un trabajo neto. Entonces la eficiencia se define como la cantidad de trabajo neto realizada, neto, que luego se suele llamar W por por las palabras en inglés de work, trabajo, work, W, dividido por la cantidad de calor Q2 que absorbe. Porque al fin y al cabo mi costo energético es el calor que absorbe de la fuente caliente, que puede ser, en el caso de una locomotora, el horno donde está el carbón quemándose, yo hablo en términos del siglo XIX, ¿no? O sea, mi costo energético es la cantidad de calor que recibe de la fuente caliente. ¿eh? O sea que de lo que demostró Carnot es que la eficiencia máxima a la cual puede llegar una máquina que trabaje con este ciclo es igual al trabajo neto realizado dividido el calor recibido. Y esto, él demostró que es igual a la diferencia de temperaturas dividido la temperatura más alta.
expresado en la escala de Kelvin, o sea, la escala de grados Kelvin, que es la escala absoluta, donde el 0 grados Kelvin corresponde a la temperatura más fría a la cual puede llegar un sistema físico, que en términos de grados centígrados es aproximadamente 273 grados bajo cero, ¿no? Entonces, ya había, digamos, una noción de esta escala, aunque todavía la escala no existía. La escala no existía oficialmente, pero ya había indicios de que a esta temperatura, si yo la expresaba en grados, digamos, esta fórmula vale si esta temperatura yo la expreso en grados centígrados, pero sumándole una constante que es del orden de 273, ¿no? Pero bueno, en algunos detalles no vamos a entrar, digamos, porque la historia se imagina que es muy rica, muy compleja. Bueno, esto va a ser fundamental en lo que sigue, esta fórmula. Bueno, toda máquina que funciona con este ciclo, el ciclo de Carnot, se llama máquina de Carnot. Por supuesto que aquí lo que importa, como acá digo, es que esta fórmula vale si la temperatura, digamos, el origen, el cero de la escala térmica es el cero absoluto. Pero en realidad puedo trabajar con cualquier escala, porque acá, como acá hay una división, yo podría trabajar con una escala en donde los grados sean más chiquitos o más grandes, ¿no? Otra escala. O sea, por ejemplo, los grados Fahrenheit son grados más chiquitos que los grados centígrados. Son del orden de algo así como 4 novenos. Un grado Fahrenheit es más o menos 4 novenos de un grado centígrado, más o menos. O sea, son más chiquitos. Pero digamos, lo importante es que el cero de la escala esté en el cero absoluto. Entonces, esta fórmula vale, no importa en qué escala trabaje, porque como está acá, estoy dividiendo, las escalas se dividen y se cancelan, digamos, sí, da lo mismo. Y otra cosa, o sea, no solamente descubrió esto Sadi Carnot, sino que señaló en qué momento, cuándo una máquina térmica puede alcanzar su máxima eficiencia. O sea, supongamos que tengo una determinada máquina térmica que trabaja entre dos temperaturas T1 y T2, ¿no? ¿En qué circunstancias, bajo esas dos dadas temperaturas T1 y T2, puedo lograr esa eficiencia máxima? O sea, fíjense, la eficiencia máxima o ideal no es del 100%, sino es de esta cantidad, T2 menos T1 sobre T2. Pero yo, en general, no solamente que no llego al 100% de eficiencia, sino que ni siquiera, nunca puedo llegar a esta eficiencia ideal. Me puedo acercar, más o menos, pero nunca llegar tampoco a esta eficiencia ideal. Bueno, otra cosa que descubrió Carnot es que esa máxima eficiencia solamente se puede alcanzar cuando el proceso es reversible. O sea que el proceso se puede realizar en sentido inverso. Bueno, eso yo no siempre lo puedo hacer. ¿Cuándo yo puedo hacer o sea, y esto se dio cuenta Sadi Carnot, ¿cuándo yo puedo un proceso hacerlo en sentido inverso? Bueno, esto ocurre, solo puedo hacerlo cuando el proceso se ha realizado lentamente. Lo lentamente es algo muy, muy abstracto. ¿Qué significa lentamente? Bueno, lo suficientemente lentamente como para que el sistema físico, en el caso de este ejemplo, el gas, esté instante a instante en equilibrio térmico. O sea que equilibrio térmico significa en la jerga termodinámica que la temperatura del gas sea la misma a lo largo de todo el gas. Y que instante a instante esté en contacto con una fuente externa que se mantenga a la misma temperatura que esta. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Y no trabajar con dos fuentes térmicas, sino que cuando yo, por ejemplo, estoy en el proceso en que em, en realidad, perdón, me corrijo.
Cuando yo lo comprimo isotérmicamente, tengo que comprimirlo lo suficientemente lento como para que el calor que le está entregando el sistema a la fuente fría em, se lo entregue lo suficientemente lento como para que la temperatura del gas sea la misma a lo largo de todo el gas. ¿Eh? O sea, por ejemplo, si yo lo comprimiera de golpe, calentaría el gas, lo calentaría, y luego al cabo de algunos segundos, el gas le entregaría ese calor de más a la fuente fría. Pero si yo lo comprimo de golpe, durante algunos segundos el gas va a estar más caliente que la fuente fría. Bueno, eso es lo que, si eso ocurre, ¿no? O al revés, que el gas esté más frío que la fuente caliente. Si eso ocurre, Sadi Carnot se dio cuenta que entonces la máquina no va a llegar a la eficiencia óptima. Para que lo llegue óptima, todo el proceso tiene que ser lento. La expansión adiabática del gas tiene que ser lenta, la compresión adiabática, la expansión isotérmica, todo tiene que ser lento, como para que instante a instante el gas esté en equilibrio térmico. O sea, ya estos dos aspectos, o sea, el descubrir cuál es la máxima eficiencia teórica de una máquina de vapor y cuáles son las condiciones para que esa máquina pueda alcanzar o aspirar a alcanzar la eficiencia máxima teórica, eh, esos dos descubrimientos le merecen el lugar que tiene en la historia de la ciencia en general, no solamente de la termodinámica, no solamente de la física, sino de la historia de la ciencia, el lugar que tiene destacado Sadi Carnot. Eh, Así, bueno, eso es el resumen, como epílogo, digamos, de esta historia de Carnot. Eh, por un lado, él llegó a la conclusión correcta de que la cantidad de trabajo que puede ser producido es proporcional a la diferencia de temperaturas, ¿no? Pero él, como les dije, no tenía, porque por la época en la que vivió, todavía no se tenía una noción clara de la conservación de la energía, pero sí se tenía una idea que luego cayó en desuso, y es la idea del calórico. O sea, que el calor es una sustancia con identidad propia. Y que como tiene identidad propia, es una cantidad que se conserva. Hoy en día sabemos, y de hecho eso justamente es una de las claves para haber podido formular el principio de conservación de la energía a partir de la década del 50, del 40, del 40, del 1840, es que el calor no es una sustancia. El calor es una propiedad del movimiento de las partículas, pero no es una sustancia como un gas que se puede expandir, o sea, fíjense, pero hasta la década del 1840, la gente creía que el calor era una sustancia. Entonces, si es una sustancia, y como toda sustancia, lo que sí ya había una creencia, sí, bastante generalizada del mundo científico, que la cantidad de materia se conserva. ¿Mm? Salvo que haya algún tipo de transmutación entre una materia y otra. Pero bueno, dejando de lado eso, si el calor es una sustancia, el calor se tiene que conservar. Y es lo que pensaba Sadi Carnot. Entonces, para Sadi Carnot, la cantidad de calor, ¿no?, que llega al refrigerador o a la fuente fría, este, tiene que ser igual a la cantidad de calor que salió de la fuente caliente o el hervidor. ¿Eh? Porque al fin y al cabo, si el calor es una sustancia, la cantidad que le entró al gas tiene que ser igual a la cantidad que le salió. ¿Mm? Con lo cual, Sadi Carnot comparó, digamos, el trabajo mecánico como producto de una caída, entre comillas, de calor desde la fuente caliente a la fuente fría. Algo análogo
a lo que ocurre con estos molinos de agua, que también realizan trabajo. Un molino de agua, que está un molino de esos antiguos que tienen como muchos escalones que están la parte de abajo está en contacto con un río que fluye, ¿no? Eh, por ejemplo, puede servir eh, bueno, para ese movimiento de la rueda, uno puede hacer trabajo. O bien un molino que se base en agua que cae de una parte alta a una parte baja. Ese molino que gira, haciendo uso de una caída de agua, como las modernas represas, está haciendo uso de, en este caso, la energía potencial gravitacional del agua que se transforma en trabajo, ¿no? En este caso, el agente que entrega esta energía potencial gravitacional es el agua que cae, ¿no? Aquí habría una analogía con calor que cae, entre comillas, no es que cae en el sentido de caer en el espacio, sino que cae de una fuente caliente a una fuente fría y a través de esa caída genera trabajo, ¿no? Sadi Carnot se murió con esa idea. Lamentablemente murió, como les dije, joven, en el marco de la epidemia de cólera que había en París, así murió de cólera, con esa idea. Y bueno, pero bueno, sin duda merece un lugar destacado en la historia. Bueno, creo que es un buen momento para hacer la pausa.